Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Este miércoles 24 de febrero, Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre agradeciendo su sintonía. Y hoy, como siempre, vamos a abordar los principales temas de interés que han acontecido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes estará con su resumen deportivo. Henry Obrar estará comentando la actualidad económica nacional e internacional. En breve, igualmente, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo, las proyecciones del clima directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Don Diógenes, esperando que se encuentre bien. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel, y muy buenas a los que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañen aquí en Propuesta de la Noche. Y todo tranquilo por ahora, todo tranquilo. Bueno, un buen menú de informaciones, Diógenes. Esta tarde el Consejo Nacional de Educación, la vuelta a la docencia presencial en las escuelas públicas y colegios privados de República Dominicana. E igualmente se está aclarando que no han sido liberados dos dominicanos secuestrados por bandas armadas en la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití. Pero vamos a entrar en materia inmediatamente. Ya directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología nos den a conocer las proyecciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Así que adelante. Saludos, buenas noches. Pues un ambiente de pocas lluvias es lo que estará reinando esta noche y en las próximas horas sobre el territorio dominicano. Esto se debe a un sistema de alta presión que mantiene reducida la humedad. Por consiguiente, estará prevaleciendo un cielo despejado a nubes dispersas en la mayoría de las provincias de nuestro territorio. Las lluvias van a estar ausentes. Sin embargo, pudiesen ocurrir algunos chubascos, pero muy aislados hacia sectores de la cordillera central y algunos puntos de la región suroeste. Las temperaturas se han sentido en la tarde calurosas, mientras que ya esta noche y en horas de la madrugada van a retornar a ser ligeramente agradables debido a la época del año en que nos encontramos. En otro orden, las condiciones marítimas, tenemos restricciones en la costa atlántica, especialmente en el sector costero de Cabo Engaño hasta Cabo Cabrón, de permanecer en puerto los operadores de frailes, pequeñas y medianas embarcaciones, mientras que en el resto del perímetro costero, en la costa atlántica, pueden realizar sus actividades cerca del perímetro costero. Igualmente, en la costa caribeña, pueden realizar sus actividades cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. Y estas recomendaciones son por un vientos y olas anormales que están generando el sistema de alta presión. Y hasta aquí las informaciones del tiempo. Yo soy el predictor Wagner Rivera en un reporte especial desde la División de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología para Tu País al Día. Muy buenas noches. Bueno, gracias a Warner Rivera por este reporte. Bueno, Diógenes, comentamos, y como iniciaba el espacio, después de varias propuestas de grupos nacionales, incluyendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Fundación Educa, que es Educación y Cultura, el Consejo Nacional de Educación sesionó por varias horas, por más de 3 horas, en el día de hoy y aprobó a unanimidad que las clases en las aulas inicien durante el presente año, como han reclamado diversos sectores, entre estos el sector empresarial. Tras concluir una reunión de ese órgano técnico que duró más de 3 horas, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, reveló los detalles del encuentro que fue realizado de forma híbrida, presencial y virtual. Señaló que el organismo acogió el protocolo preliminar para el retorno gradual, voluntario, seguro y bajo el consentimiento a las aulas, elaborado por la mesa técnica conformada por los Ministerios de Educación y de Salud Pública. Informó además que la próxima semana la misma mesa técnica presentará un calendario y un cronograma para el inicio de la presencialidad, obviamente para comenzar este año. Además, se toma en cuenta un mapeo del comportamiento del COVID-19, el seguimiento de las tendencias del virus,
así como la evolución del proceso de vacuna en curso en todo el territorio nacional. Dijo que todas estas decisiones, tanto las relacionadas con el plan estratégico del Ministerio de Educación, como las relaciones con la evolución de la pandemia y el trabajo de la mesa técnica, así como la decisión de que esa mesa técnica presente la próxima semana al país el cronograma mediante el cual se iniciará el proceso de retorno gradual a las aulas. Ha sido aprobado a unanimidad por el Consejo de Educación y reveló el ministro que ha conversado con la jefa del Gabinete de Salud, Raquel Peña, y con el presidente de la República, Luis Abinader, quienes les han garantizado que colocarán a los docentes en el segundo grupo de vacunados en la escala de vacunación que se ha elaborado en la República Dominicana. Otros países ya han dado el salto, han iniciado la docencia presencial en las escuelas y colegios públicos privados. Lógicamente, en la República Dominicana hay que tener un cuidado muy, pero muy especial con esto, porque aunque es cierto que casos de contagio están registrando una reducción bastante significativa en los últimos días, hay que tomar en cuenta que aún el proceso de vacunación tiene un alcance bastante limitado de acuerdo al programa que ha elaborado el Gabinete de Salud. Y es que hasta ahora solo se está vacunando al personal médico, al personal de salud, que es lo que se conoce como el personal de primera línea que está frente al combate a la pandemia. Y la pandemia sigue presente en la República Dominicana. Es decir, a pesar de esa reducción significativa, tanto en el número de contagios nuevos que se registran cada 24 horas, como en el número de muertos que se habían estado registrando desde el mes de enero pasado, cierto es que, como dije al principio, se ha reducido, pero hay una presencia del virus en todo el territorio nacional y como es sabido, en las aulas, principalmente en las escuelas públicas, acude una representación de la población en general de la República Dominicana. Bueno, esta es una buena noticia que los profesores estarán siendo vacunados en el segundo grupo después que se concluya con el proceso de inoculación que se está llevando a cabo a los médicos y creo que si se observan la protocolo sanitario estricto, bien observado, con responsabilidades bien distribuidas en las escuelas y colegios públicos, creo que el esfuerzo podría lograrse, Diógenes. Sí, pero eso es un tema, Manuel, eso es un tema. Se entendía que las clases retornarían a lo presencial, como tú señalabas, o tú te referías a eso, luego que se desarrollara la vacunación dentro de los docentes. Pero no ha sido así, ya la decisión está tomada y las clases van a iniciar así. Recuerda que al principio de mes, la ADP, me llama mucho la atención que la información que se da del Consejo Nacional de Educación hable de aprobación a unanimidad, la decisión que se tomó. Porque recuerda que a principios de mes la ADP había señalado que no estaban dadas las condiciones en la República Dominicana para que se iniciara el proceso de educación presencial. Y que incluso en ese momento, ahora no recuerdo, pero en ese momento señaló el número de maestros que habían estado afectados de COVID-19 y era un número alto con relación a la cantidad de maestros. Por eso llama la atención que ahora se hable de una aprobación a unanimidad, lo que indica que habrá clases presenciales en la República Dominicana, digamos, en el corto tiempo. Ya hay que ver cómo eso irá progresando, porque no es tan fácil, Manuel, no es tan fácil. O sea, hay muchos profesores que están
que padecen de comorbilidades, como se señala desde el punto de vista médico, a las personas que tienen algún padecimiento o de hipertensión o de diabetes o de cualquier otra que pueda degenerar en que pueda hacer fácil el contagio de la COVID. Pero a partir de ahora hay que ver cómo se pondrá en marcha este programa de clases presenciales y cómo los profesores sobrevivirán a esto, porque de hecho en el fin de semana hablé con unos cuantos profesores y ninguno estaba de acuerdo con el inicio con clases presenciales. Por eso me llama la atención que ahora se haya tomado una decisión unánime. Eso significa que incluso la ADP también estuvo de acuerdo. Adelante, Manuel. Bueno, en el día de ayer, la filial de Santiago de la Asociación Dominicana de Profesores decía que no estaban creadas las condiciones para el retorno a la clase presencial. Eso lo dijo ayer el vocero de la ADP en Santiago de los Caballeros, y uno de los elementos que citaba era el hecho precisamente de que un buen número de profesores estaba contagiado de COVID-19. Pero la decisión del Consejo Nacional de Educación entraña que habrá una mesa técnica que deberá elaborar todo un cronograma para que crear las condiciones necesarias para que esta docencia presencial sea efectiva. Hay que reconocer, Diógenes, que la presencia de los estudiantes en las casas genera serios inconvenientes a los padres. Es decir, muchos padres que incluso trabajan ambos y que tienen que dejar a sus hijos en la casa a sola, recibiendo esta docencia virtual. Muchos incluso con problemas para la conexión de internet, por falta de un internet bastante fuerte que le permita recibir la docencia de manera ininterrumpida. Hay otra cosa que es que otra parte de los estudiantes están recibiendo clase a través de la radio y a través de la televisión. Todo esto ha sido novedoso, todo esto es una novedad y todavía no se conoce realmente el impacto que esto haya tenido en la formación de los estudiantes, porque aunque se ha hablado que el proceso ha ido marchando, se ha ido dando, pero en términos prácticos no se ha medido cuál ha sido el alcance del aprendizaje de los estudiantes a través de los medios virtuales y a través de la radio y la televisión. Es decir, que lo presencial es lo ideal lo presencial. Ahora bien, como dije al principio, todo esto debe rodearse de las condiciones sanitarias, de los protocolos de salud bien establecidos, chequear de manera concreta, porque en muchas escuelas del país se da el caso, Diógenes, que en una sola aula hay hasta 40 alumnos, 30 alumnos, es decir, y más. Esto, y más. Y esto sencillamente es hacinamiento. Es hacinamiento y el hacinamiento es un caldo de cultivo pero muy favorable a la propagación del COVID-19. Cierto es que se trata de niños, se trata de jovencitos que por su edad no son personas vulnerables a la enfermedad del COVID-19, pero sí son un factor de transmisión hacia terceras personas, incluyendo a sus padres. Y entonces por eso hay que ver cuál es el protocolo sanitario que esta mesa técnica va a discutir la semana entrante para ya decidir el cumplimiento de esta decisión del Consejo Nacional de Educación. Pero Diógenes, hay que destacar que de acuerdo a las estadísticas que está dando hoy la Organización Mundial de la Salud, uno tendría que pensar que el COVID-19, la pandemia del COVID-19 está cediendo en todo el mundo. Hoy se está hablando que en las últimas 6 semanas a nivel mundial los casos positivos de COVID-19 se han reducido en un 11%, pero igualmente el número de muertos, estoy hablando a nivel mundial, han bajado en un 20%. Y esto lo está reportando hoy la Organización Mundial de la Salud, que dice que el acumulado de casos de la pandemia asciende a 111 millones a nivel mundial. Esto es desde que se detectó el primer caso en diciembre o en noviembre pasado, mientras que han fallecido 2.4 millones de personas por COVID desde que comenzó la crisis sanitaria hace más de un año. El número de muertes diarios comenzó a bajar más tarde que el contagio, pero ya lleva 3 semanas consecutivas en descenso, destacó la organización con sede en Ginebra. Dice que los fallecimientos han descendido
en todas las regiones, excepto en Asia Oriental, donde se produjo un aumento del 6%. Con respecto al número de casos semanales, América Latina, América en su conjunto, incluyendo Estados Unidos, registró un marcado descenso del 19%, seguido de Asia Oriental con un 9%, Europa un 7%, África un 2%, y las únicas regiones que registraron leves aumentos fueron el sur de Asia un 2% y el Oriente Medio un 7%. Es decir, que de acuerdo a estas estadísticas que da a conocer la Organización Mundial de la Salud, la pandemia ha ido cediendo, ya sea porque se está avanzando de manera sostenida en el proceso de vacunación en muchos países del mundo, principalmente en los países de mayor desarrollo económico, o ya sea porque los protocolos sanitarios establecidos, como la obligación, por ejemplo, de llevar tapaboca, de llevar mascarilla y respetar el distanciamiento social, de alguna manera ha ido tomando cuerpo entre los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos han ido tomando conciencia del hecho, porque la verdad es que ha muerto mucha gente. Estamos hablando de 2.4 millones de personas muertas a nivel mundial. Pero las grandes farmacéuticas, me refiero a Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, que está pendiente de que Estados Unidos le dé una aprobación de emergencia para el uso de su vacuna, que necesitaría una sola inoculación, se están comprometiendo hoy, o por lo menos lo hicieron ante un comité del Congreso de los Estados Unidos, se está comprometiendo que para el mes de marzo le están garantizando a Estados Unidos 240 millones de dosis de vacuna. Tanto Pfizer como Moderna dicen que pueden producir 220 millones de dosis de la vacuna, y Johnson Johnson se está comprometiendo para producir 20 millones. Y uno diría, bueno, qué buena noticia. Es una buena noticia, pero es una buena noticia solo para el pueblo de los Estados Unidos. El resto del mundo no se sabe, porque en esa audiencia de ese comité especial del Congreso de los Estados Unidos, ni Pfizer, ni Moderna, ni Johnson Johnson hablaron del resto del mundo, que igualmente está ansioso de que cumplan sus compromisos de suministro de vacunas. Sí, Manuel, sí, Manuel. Se sabe y se sabía, porque eso se lo hemos oído a médicos y expertos sobre este tema, de que para esta fecha habría una bajada en los casos en términos general, porque en el caso específico de República Dominicana hubo una escalada luego de luego de las elecciones presidenciales y congresuales que se celebraron en julio. Hubo un pico. Días después hubo un pico, consecuencia de ese movimiento que hubo de personas para las elecciones. Y luego eso bajó. Luego hubo otro pico, el de diciembre, consecuencia de, no, primero hubo otro ligero pico, consecuencia del fin de semana largo de la Constitución. Y después entonces hubo el gran pico, consecuencia de las festividades de Navidad. Y ya, e incluso lo decía en este programa la semana pasada el doctor Héctor Balcácer, que hay que esperar qué va a ocurrir en la República Dominicana luego del asueto de Semana Santa. Y eso mismo se proyecta para otras regiones donde este tipo de religiosidad son muy tradicionales, que hay esas libertades en Semana Santa y hay mucho aglomeramiento en diferentes sitios de diversión y de esparcimiento. Entonces, esto que está señalando hoy la OMS, se sabía que iba a ocurrir en esta fecha. O sea, ahí después del pico viene una bajada. Pero observa, Manuel, que no ha habido todavía no ha habido un aplanamiento de la curva largo en el tiempo. No se ha producido todavía. Entonces, ante esa realidad es que las autoridades tienen que poner los ojos y poner
bien el frente para saber por dónde vamos a continuar. Por eso me llama mucho la atención eso que ha decidido en el día de hoy el Consejo Nacional de Educación de reiniciar clases presenciales. Llama mucho la atención porque pese a lo que está ocurriendo ahora, que se sabe que bajó y se sabía que iba a bajar, vienen días fuertes, vienen días muy fuertes por ahí y hay que ponerle mucha atención a eso. Adelante, Manuel. Digo, es una buena atención el hecho de Semana Santa, la celebración de la Semana Mayor, porque el toque de queda que fue extendido por el Poder Ejecutivo hasta el 8 de marzo, a partir del 8 de marzo ya el Poder Ejecutivo tendrá que ver qué decisión va a tomar, porque extender nuevamente el toque de queda, y lo más lógico es que lo siga extendiendo porque viene Semana Santa. Semana Santa es entre la última semana de marzo y la primera semana de abril, y es un hecho que va a reunir a mucha gente, particularmente en playas, balnearios, montañas, en pueblos del interior del país. Solamente las grandes ciudades se quedan totalmente vacías o prácticamente vacías, pero los sitios donde la gente tradicionalmente acude se llenan totalmente. Bueno, pero por último, ya en este primer segmento, anoche llegaron las 768,000 dosis de vacuna de Sinovac, la vacuna china que fue contratada por el gobierno dominicano, y esto da un buen apoyo al programa de vacunación de Vacúnate RD. Con la llegada de este lote de 768,000 vacunas contra el coronavirus, República Dominicana ya cuenta con 818,000 dosis que partiendo del plan Vacúnate RD elaborado por el Gabinete de Salud, estarían cubriendo a 409,000 personas con sus 2 dosis. Este plan de vacunación consta de 3 fases y prevé inocular a todos los dominicanos entre febrero y diciembre del 2012. Con las 818,000 dosis que dispone el gobierno, se completan las etapas 1A de la primera fase de vacunación, que incluye al personal de salud de primera línea frente al COVID-19. De igual forma, el grupo 1B, que abarca a todo el personal médico y alcanza para iniciar el 1C, que incluye a los adultos mayores de 60 años con enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que ha explicado el Gabinete de Salud. Es decir, las primeras 2 etapas de esta fase 1 contemplan inocular alrededor de 210,000 personas. Hasta el lunes se habían registrado 19,117 vacunados. Este martes, hasta ayer martes, el país sumó 328,000 nuevos contagios para alcanzar los 236,210 casos registrados a nivel nacional. De estos, 46,450 permanecen activos, mientras que 186,703 se han recuperado, de acuerdo al último boletín del Ministerio de Salud Pública. Pero habrá que esperar el mes de marzo, Diógenes, porque para el mes de marzo se está hablando de que el gobierno podría estar recibiendo ya una buena parte, una buena proporción de los 20 millones de vacunas que han sido contratadas con diferentes farmacéuticas. Lo único que te insisto es de que hasta ahora, en el caso de Pfizer, en el caso de AstraZeneca, no veo la luz al final del túnel, porque se trata de compañías, se trata de empresas farmacéuticas que tienen grandes compromisos con Estados Unidos, con Europa, con Inglaterra y con grandes países de América Latina. Entonces, yo no sé, pero se siguen haciendo las gestiones para ver hasta qué punto podamos lograr de que estas empresas comiencen ya a enviar los lotes de vacunas que se han comprometido con República Dominicana. No tengo mucha esperanza, yo creo que vamos a tener que seguir negociando con los rusos, la Punis, y con los chinos, la Sinovac, y con la India, si es posible, el caso de la Covichil. Brevemente, Diógenes, que ¿Sabe qué, Manuel? No pierda las esperanzas, porque desde un primer momento, recuerda que las autoridades dijeron que ese tipo de vacunas llegarían al país en el segundo trimestre, y el segundo trimestre inicia justamente este lunes. Entonces hay que esperar a ver cómo transcurren esos días.
o estos Bueno, meses. crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Bueno, las vacunas que han estado llegando son precisamente las que nunca se anunciaron, que son No, la nunca. China y la Covishield de la Y India. la Sí, India. nunca se anunciaron. Y esas son precisamente las que han estado llegando. Bueno, ya nos están presionando para que nos vamos a la primera pausa y cuando retornemos, Manuel Reyes hablando de deporte.